particular de lo que son las evidencias de la evolución, lo que se sabe hasta ahora. Bueno, y vamos a hablar sobre varias, entre ellas las paleontológicas. Bueno, la paleontología, como ustedes saben, es la ciencia que estudia los fósiles, y estos pues son restos orgánicos que pueden ser estructuras duras como huesos, dientes, conchas, incluso semillas o esporas. También pueden ser impresiones de hojas o tallos de las plantas e incluso huellas de animales. También las heces fosilizadas se consideran dentro de estas evidencias paleontológicas porque nos pueden decir las especies que comía el animal de que se trate, del que estemos estudiando las heces. Bueno, ¿cómo ocurre el proceso de fosilización? Pues el organismo muere y queda enterrado por los sedimentos, los cuales pues se acumulan alrededor del cuerpo hasta cubrirlo por completo. En algunos casos, los minerales que se encuentran en el suelo reemplazan a la materia orgánica que compone al animal, y entonces se endurece y por esa razón se convierte en roca junto con los sedimentos. En otras ocasiones, si el organismo se desintegra, pues queda la impresión de su propio cuerpo. Y a esto pues también le llamamos registro fósil. Esto porque puede ser una evidencia de la evolución. Porque se han encontrado diferentes fósiles de diferentes épocas, y entonces se han relacionado, que pertenecen, por ejemplo, al mismo grupo no sé, de especies, por decir algo, y entonces se ve cómo van cambiando a través del tiempo. En cuanto a las evidencias anatómicas, tenemos lo siguiente. Si ustedes ven el esqueleto de un cocodrilo, de un ave, aquí nos referimos a una extremidad, de una ballena, del caballo, de un murciélago e incluso de nosotros, vemos que tenemos huesos muy parecidos, ¿no? Entonces, y a estos huesos que son homólogos entre las diferentes especies, incluso que ahorita ya son de diferentes medios, ¿no? Pueden ser una evidencia precisamente de evolución anatómica. Otras son los órganos vestigiales. Estos, como pueden ver aquí, es en el caso de una serpiente pitón, y estos que ven aquí son parte de lo que se cree pudieron haber sido extremidades como patas que anteriormente el ancestro de esta serpiente tenía. Actualmente ya no fueron desapareciendo porque ya no se usaron, y entonces solo quedaron los vestigios. Una más son las evidencias embriológicas, y lo han determinado así, que es una evidencia de evolución, porque comparando los embriones de diferentes vertebrados, por ejemplo, aquí tenemos de un pez, de un reptil, de un ave, y de nosotros, aquí también aparecemos, son muy parecidos hasta cierta etapa de su desarrollo. Entonces, esto puede decirnos que provenimos de un mismo ancestro común. Ahora, las evidencias bioquímicas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Se acuerdan que vimos qué significaban estas letras? La G, la T, la G, perdón, otra vez la G, la C,
Bueno, esto es una secuencia de ADN. Y, por ejemplo, es una evidencia de evolución porque entre el gorila, el humano, entre el gorila y el humano y el chimpancé, por ejemplo, hay muy pocas diferencias precisamente en esa secuencia de DNA. Por ejemplo, esta es una secuencia que codifica para una hormona y entonces solo hay 5 diferencias. Ustedes pueden ver que todas las demás bases, cada una de estas se llaman bases, recuerden que son adenina, citosina, timina, guanina. Entonces, todas estas bases son iguales, excepto donde está sombreado aquí de morado, y solo hay en toda esta secuencia 5 diferencias. Entonces, eso nos puede decir que precisamente estas especies pues están emparentadas por un mismo ancestro. Otra más es la evidencia genética. Bueno, el genoma entonces contiene evidencia contundente de la evolución, porque recuerden que el genoma es todo el conjunto de genes que componen o que determinan a una especie. Entonces, esos genes que en conjunto forman el DNA tienen el mismo mecanismo básico precisamente de la herencia, que es a través de esta molécula, para codificar los genes que son pasados de progenitores a descendientes. Aquí vemos, por ejemplo, es un híbrido, se llama ligre porque es la cruza de un tigre con un león. Se cruzan esas dos especies y entonces el resultado es un individuo que tiene tanto características de una especie como características de otra. Ahí podemos comprobar que en el DNA precisamente está toda esa información para que pase a los descendientes. Y por último, la evidencia biogeográfica. De esta se encarga una ciencia en específico, que es la biogeografía, y se dice que es también evidencia de evolución porque se ha encontrado que diferentes fósiles que nos indican que una cierta especie está presente tanto en un continente, por ejemplo la India, y África, siendo que estos continentes ya están separados. Esta imagen muestra cuando estaban unidos, que en un gran continente que se llamó Pangea, pero posteriormente se separaron. Entonces, suponiendo que este era un solo continente, pues aquí habitaban varias especies, y al separarse, estas se situaron en diferente ya lugar, y entonces evolucionaron de manera diferente. Entonces, es evidencia también de evolución.